Buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve. Solamente quiero agradecer también la participación de todos quienes están aquí, por venir, por generar este espacio y darle continuidad en un espacio de conversación, como dijo Carolina, con presentaciones rápidas que vienen a estimular ideas, pensamientos. Uno puede tomar notas, ¿cierto? Porque a veces pasa muy rápido y después la idea es que tengamos un tiempo para conversar, para hacer preguntas, para hacer comentarios, y así nos vamos también conociendo, conociendo distintas perspectivas desde las distintas disciplinas sobre las temáticas que aborda el ciclo. Así que esta ya es la tercera fecha. Me parece que hoy se subió a las redes sociales el video de la primera fecha. Quienes no pudieron asistir también lo pueden ver. Me imagino que el video quizá de la segunda fecha vendrá en camino también. Eh, y bueno, no me alargo más, solamente reitero la bienvenida y gracias a todos y todas las que están aquí presentes. Así que vamos, supongo, con el primer participante, ¿cierto? Un momentito, antes de los participantes vamos a presentarlos a todos y a todas. También quería pedirles, por favor, quienes no estén participando, de tener todos sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones. Y bueno, hoy nos convoca el tema aproximaciones a la transdisciplina. ¿Cuál es el espacio social en pandemia? En el estado de cuarentena, virtualización y distanciamiento físico, el sentido de los espacios comunes entra en crisis. El desafío está en definir cómo entendemos la colectividad mediada y cómo se construye comunidad hoy. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se construye el espacio social de ahora en adelante? Bueno, para la jornada de hoy nos acompañan 6 expositores, los voy a ir presentando en el orden en que ellos van a hacer sus presentaciones. Está Leonardo Aburto, profesor del Instituto de Arquitectura, arquitecto de la Universidad de Concepción, máster universitario oficial en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Zaragoza en España, doctor en energías renovables y eficiencia energética, también de la Universidad de Zaragoza, y actualmente postdoctorado del Departamento de Arquitectura de la Universidad KU Leuven en Bélgica. Luego, el segundo expositor es Pedro Araya, profesor también del Instituto de Arquitectura, licenciado en Spanish and Latin American Studies de la University of London, magíster en Sciences du Langage de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y doctor en Antropología Social y Etnología también de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Luego también tenemos una tercera expositora también del Instituto de Arquitectura, Mariana Estrada, arquitecta de la Universidad de Guadalajara en México, máster en Planificación y Gestión del Desarrollo Regional de la Technical University of Dortmund en Alemania. El cuarto expositor es Cristian Jiménez, director de la Escuela de Creación Audiovisual, guionista, director y productor de cine y televisión, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Sociología por la London School of Economics de Reino Unido. Nuestro quinto expositor es Artyom Mamlai, director de la Escuela de Artes Visuales, licenciado en Artes con mención en Artes Plásticas de la Universidad de Chile y magíster en Artes con mención en Artes Visuales también de la Universidad de Chile. Y nuestro último, pero no menos importante, expositor, Alejandro Mariángel, intérprete en violonchelo de la Universidad Austral de Chile, máster en violonchelo del Centro ITAR Bobbio en Italia, y con un alto perfeccionamiento de la Academia Chignana di Siena en Italia y director del conservatorio. Así que damos la palabra a Leonardo. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por darme este espacio, aunque sea cortito, breve. Voy a tratar de ceñirme al formato fecha cucha, que son casi 7 minutos, 8 minutos por ahí. Así que voy a, también por efectos de mi internet, que es un poco del siglo pasado, literalmente, voy a bajar mi cámara. Solamente voy a compartir la presentación mientras lo hago, ¿ya? Pero como ven, no se pierden de nada. Así que
Voy a bajar mi cámara y allá voy. ¿Nadie va a grabar? Están grabando ya. Perfecto. Bueno. Comparto. Ahí está. Ahora sí, ¿se me oye? Perfecto. Bueno, en esta invitación tan interesante, aproximaciones a la transdisciplina, lo que voy a plantear en esta breve presentación es una especie de reflexión, ¿ya? Y es como también una especie de propuesta, ¿ya? Contiene una propuesta, claro, yo por defecto como arquitecto necesito al final de todo proponer algo, ¿ya? Entonces, bueno, les voy a mostrar una especie de experiencia que estamos haciendo con un grupo bastante vasto de gente, una aproximación inter y transdisciplinaria, con un equipo multinacional de amigos que he ido recogiendo en un viaje de 11 años por el mundo. Y bueno, ellos y ellas me han echado una mano en estas cosas que yo les voy a mostrar. Entonces, claro que tengo que dar crédito a ellos, ahí están sus nombres, no sé si después compartirán la presentación, pero estoy perdiendo segundos valiosos mientras digo esto. Pero bueno, debo dar crédito también a un estudiante de la Austral que está haciendo la práctica con este grupo, que es Nicolás Fernández, que está al último de la lista, pero no por eso menos importante. Bueno, allá voy. Ahora sí. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Dice Robert Ezra Park, uno de los primeros teóricos de la ciudad, ya un ecologista, ecólogo y sociólogo, que probablemente no sea un mero accidente histórico que la palabra persona en su primer significado sea máscara, ¿ya? Eso les quiero dejar instalada este concepto durante la presentación. Es más bien, realmente, dice él, un reconocimiento del hecho de que todos están siempre y en todas partes, más o menos conscientemente desempeñando un papel. Piensen en eso. Allá voy. El primer capítulo se llama Sin espacios, ni físicos ni virtuales. Allá voy. La ciudad es la culminación del modelo civilizador, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Lo dicen muchos teóricos al respecto. Nuestro modelo civilizador, como ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Cómo va avanzando realmente hacia el progreso. Realmente estamos en una situación en que todo va marchando hacia un modelo excelente, ¿verdad? De desarrollo y de pluralismo y de libertades civiles, ¿verdad? Nuestros espacios cada vez están más llenos de libertad de expresión, ¿cierto? Bueno, aquí hay un pequeño resumen y aquí empieza un poco a verse la reconfiguración, porque esto resume, por ejemplo, dos libros. La reconfiguración conceptual que yo estoy mostrando tiene que ver con el tomar información muy densa muchas veces y configurarla en esquemas, configurarla en mapas, cartografiarla, ¿ya? Y mostrarla sobre todo a estudiantes de arquitectura, ¿ya? Y esto abre un poco la boca para los libros, para comerse los libros que resumen, ¿verdad? Entonces, este esquema, por ejemplo, resume un libro de Noam Chomsky, fusionándolo con uno de Naomi Klein, ¿ya? No logo y la percepción del espacio, un capítulo de Noam Chomsky, ¿ya? Entonces, aquí se muestra un poco el concepto de globalización económica, ¿verdad? Que tiene que ver con todos estos procesos y el avance de las tecnologías de la comunicación, la liberalización de los mercados financieros, cómo la concentración del capital va aglutinando mediante fusiones, ¿no? El capital, estos cambios sociales, cómo se vislumbran, y finalmente cómo esto trasciende en cambios culturales, ¿verdad? Y en la importancia de la innovación, del concepto de emprendimiento, los lineamientos para la innovación en ciencia y tecnología, la concentración de las patentes, la uniformización de modelos artísticos, de diseño, deportivos, ¿verdad? Y también un poco la ciencia y la academia dependiente y obediente a las empresas. Esto es una reconfiguración, ¿verdad?, de estos textos. Y entonces muestran en este pequeño esquema que yo puedo leer rápidamente unas ideas muy potentes.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poco de tácticas versus estrategias, este concepto súper denso que Michel Foucault nos dejó esbozado y que habla un poco de esto, de que realmente también la ciudad es un estado de ánimo. Yo tomo aquí libremente una expresión del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que nos habla un poco de cuál es el estado de ánimo de la ciudad hoy día. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Concepción, es una ciudad en la que me tocó trabajar muchísimos años, y bueno, está segunda en rentabilidad de departamentos. Y por otro lado, ¿qué tenemos ahí? Otro letrero que dice hasta que la dignidad sea costumbre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos este ideario de la ciudad actual? En que a nosotros como arquitectos, en mi generación, nos enseñaron a ser como Santiago Calatrava, ¿no? Que queríamos todos ser Calatrava, todos queríamos llegar a hacer estas grandes obras, ¿no? A estos grandes proyectos, y el modelo se comporta de una forma rara, ¿verdad? Porque nos confunde en cierta medida, nos confunde, nos lanza para un lado y para otro. ¿Realmente tiene una ideología el modelo? ¿Realmente pertenece a algo? ¿Estamos dentro de un círculo que podría negarse, dentro del que no entendemos para qué lado va, ¿no?, el sistema? Y esto trata de cooptar muchas cosas. Por ejemplo, en la idea de urbanismo táctico también ha sido cooptada, que era una idea que nació como una expresión de la libertad en el espacio público. Entonces, ¿cómo estos espacios públicos realmente se van un poco transformando a través de una cosa que es difusa, ¿no?, que es líquida, que toma distintos significados, o que de repente toma sucedáneos de las cosas, y otras veces lo que hay que hacer es realmente aplicar una especie de prueba de la blancura, como se podría decir, ¿verdad? A cuáles son las manifestaciones realmente auténticas de urbanismo táctico, por ejemplo. En este caso, tenemos fotos tomadas por Miguel Peña, que es parte de un colectivo que se llama Nómada Sur, y que también es parte de este grupo de investigación. Y Miguel me mandó estas fotos desde Concepción. Fíjense, esto sí es urbanismo táctico, esto realmente es el uso táctico del espacio público, ¿verdad? Ahora, el sistema posee la capacidad de integrar a estos actores estratégicos, ¿verdad?, en un concepto que se llama cooptación, ¿verdad? Cooptar y hacer uso de estos mecanismos informales, eh, eh, integrarlos en un sistema, ¿verdad? Integrarlos al sistema, sumarlos a su causa. En este sentido, es interesante observar este tipo de recomposiciones que hemos tratado de hacer en el grupo, y que tiene que ver un poco con tomar con toda libertad ciertos conceptos y hacerlos gráficos y mostrarlos sin deformarlos, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí está lo que dice David Harvey, ¿verdad? Que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente diferente, en algo distinto. Entonces aquí vienen estas reconfiguraciones, aquí viene la recomposición 01, le llamamos así, y entonces por un lado habla de los elementos conceptuales que nosotros deberíamos manejar para entender y para que el sistema no nos engañe, ¿verdad? Como en el caso del urbanismo táctico. Eh, entonces deberíamos entender estos textos que se mencionan ahí. Yo luego les voy a compartir la presentación, entonces esto se puede un poco analizar con calma, porque claro, esto es, por así decirlo, slow science, no encaja tan bien en este formato tan rápido, pero realmente interesa que analicen esos títulos, cómo se recomponen, cómo configuran estrategias espontáneas por un lado, por otro lado, ámbitos decisivos de adaptación del espacio público, y realmente cómo podemos entender este nuevo periodo que se nos viene del espacio público, qué es lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay otra recomposición, y que tomando un poco la pirámide de las necesidades de Maslow, lo que hacemos es reconfigurar esta pirámide en base a las necesidades de los derechos urbanos. Derechos urbanos, qué bonito suena, ¿verdad? Entonces parte en la parte de abajo lo más básico, y cómo una vez superado esto, recién podemos pasar a lo siguiente, y recién al siguiente escalafón, hasta llegar a un sentido de ciudadanía y libertad de expresión, ¿verdad? ¿Dónde está la libertad de expresión hoy en día en los espacios públicos? También está otra reconfiguración que es interesante de analizar, donde se explora un poco el tema de las escalas, ¿verdad? Hablando
de la escala del diseño industrial, con Richard Sennett y su libro El artesano, luego de las tecnologías apropiadas de Schumacher, luego la porosidad de Walter Benjamin a la escala del microurbanismo, ¿verdad? Luego hablando de un lenguaje de patrones a una escala de ciudad, incluso más allá, llegando a las tácticas de lo cotidiano de Michel Desserteau, o a las teorías de campos y hábitos de Pierre Bourdieu, para entender ya un poco todo el paquete social y socioespacial, mejor dicho, ¿no? Entonces ahí aparecen un poco ligando estos libros con distintos autores y distintas escalas, ¿verdad? Ahora, les quería mostrar este pequeño video, que es un ejemplo de recomposición, y que entiendo que ya se me acaba el tiempo, pero es un poco una muestra de lo que estamos haciendo, de cómo buscamos integrar esta cantidad de información, esta marea de autores en una sola, en un mapa, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son sus relaciones con proyectos, con conceptos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿cómo es el verdadero espacio de resistencia? Podemos hablar de una zona autónoma temporal. Lo que podríamos crear es una zona autónoma temporal, que significa la autogestión de los espacios, la transitoriedad, que aúne la noción latente de progresividad, la liminalidad, que es un concepto complicado, que tiene que ver con la evolución constante de las cosas que nunca están terminadas, con la criticalidad, ¿verdad? Con la constante integración e hibridación tecnológica, analógica, etcétera, y repensar cuál es el rol actualizado de los arquitectos. Muchas gracias, Leonardo. Ahí lo dejo, muchas gracias. Y por efectos del tiempo, para aprovechar, guardan las ideas que nos acaba de dar Leo, ahora sigue el profesor Pedro Araya, tengo entendido, ¿no? Sí, excelente. Pedro. Hola, ¿qué tal? No sé si se ve la pantalla. Perfecto. Sí, sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Decanatura y a todo el equipo. Quisiera explicar, bueno, esta pequeña presentación rápida se llama Una mesa, el pueblo, lo social, el poema, puede ser. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar. Desde la poesía, la traducción, la antropología, desde el materialismo y lo performativo, de la pragmática, las poéticas, voy deslizando de a poco, demorándome en algunos lugares, objetos, cosas. Por curiosear, fragmentariamente escribo. Una charla del poeta peruano Mario Montalbetti me lanza a una mesa singular que el arquitecto japonés Junya Ishigami diseñó y construyó, una mesa cuya singularidad rebasa los límites de la arquitectura y examina los bordes del lenguaje en un sentido paralelo a la idea del poema. La mesa mide 9,5 metros de largo, 2,6 de ancho y 1,1 de alto. Tiene 4 patas. La tapa es una sola plancha de aluminio de apenas 3 milímetros de grosor. Esa plancha pesa 700 kilos. No es difícil inferir que si uno construye sin más una mesa tal, ella colapsaría. Para que ello no ocurra, es necesario curvar la plancha en la dirección opuesta. Pero Ishigami agrega una serie de objetos distribuidos sobre su superficie y cuyo peso es también un factor para lograr la planitud final, que impresiona. El equilibrio resultante es tan precario que si uno roza su superficie apenas con la yema de un dedo, la plancha comienza a ondular como si fuese una masa de agua. Pero, ¿se trata de una mesa? ¿Se trata de una mesa imposible? Eso dicen. Para Montalbetti se trata de una mesa sin usos posibles, y eso me agrada. Encontronazo entre las palabras y las cosas. Enfrentamiento a la llamada clausura semántica del lenguaje en el que vivimos. Si algo no tiene significado, no es lenguaje. De lo que se sigue la necesidad de que todo sea lenguaje, porque solo así podemos decir que el mundo allá afuera tiene significado. Y donde decimos mundo, podemos decir lo social. Lo social debe tener significado para comprenderse, erigirse en contrato social. Pero imaginar a la sociedad como un contrato es imaginarla en términos mercantiles, una regida por el significado y la utilidad, palabras y cosas. Pero como vemos, existen objetos en el mundo que se escapan, objetos que son y no son, que no significan, que guardan no solo una cerrazón, sino algo como un reflejo fantasmal
del propio potencial para actuar, para hacernos hacer. Es ese potencial creativo el que acaso reenvía a la realidad social última, objetos cargados de controversia, acción, performatividades, en ocasiones, en lugares, muros, paredes, rincones, sin previo aviso. Puede que a primeras no entendamos, puede que luego tampoco. Bajo la égida de la comunicabilidad, la escritura es solo medio, encarnación o instrumento de transmisión de la lengua. Y sin embargo, ella está ahí, visible, haciéndonos todo tipo de preguntas, solicitando no solo la estancia de nuestra mirada, sino también alguna reacción, una respuesta, provocándonos. Entonces, un muro, una plaza, un murete grisáceo visto a la pasada. Años antes me habían explicado que este tipo de superficies las llaman pizarras. Debo volver. Vuelvo días más tarde a recorrerlo con mi hija. Días de lluvias después, como sucede en esta ciudad. Aparecen los escritos, asediando el ojo que fotografía. Nos observan, alzamos la mirada. La vislumbre se multiplica en singularidades que convergen, rayados, palabras, frases, retazos de afiches, convocando la estancia del ojo que deambula en la ciudad, contra la ciudad, por la superficie. Acercarse y deambular es ver el aparecer de estos seres, huellas de lo social deshaciéndose, ese grafiti que gotea su pintura, la bomba spray, calipso claro, letra redondeada, la O como espiral, bucle infinito al que alude su perdición, junto a afiches dignos, retazos, tags superpuestos, rayados, una cabeza que se interroga en un trazo continuo, restos de papel que guardan la memoria feminista, un no rojo sobre el papelógrafo rasgado y el esbozo hecho a lápiz para guiarse. Libera tus ataduras, leemos, y el amarillo de mujeres bellas y fuertes, cuando el muro desciende, se curva, llega a una esquina, desaparece. Escritos que parecieran tener una real vocación antropológica para la supervivencia. La destrucción nunca es total. Cada vez nos enfrentamos a su capacidad para reaparecer, desde el momento en que encuentran la forma pertinente de su fabricación, de su acto, de su transmisión. He aquí un escrito muy conocido, el no más, que se va repitiendo constantemente. Aprendemos que nadie escribe solo y que se trata de actos de escritura, donde se fabrica algo y se actúa, se propone un sentido, no necesariamente un significado, una viada, diría Montalbetti, un lanzarnos más allá de nosotros mismos para volver después a su literal presencia en el mundo. Son estos pequeños restos los que experimentamos aquí y allá, en lo aparentemente modesto de su encuentro. Estos destellos inevitablemente contingentes, provisorios, intermitentes, dispares y frágiles, que de pronto acaso, al enfrentar lo que los amenaza, transforman su fragilidad en fuerza. Apariciones frágiles y breves, con la obstinación de una lógica de acción, una forma de hacer, cosas en las que lo urbano se pone en juego, se muestra como un trabajo de lo social sobre sí mismo, produciéndose, haciéndose y deshaciéndose una y otra vez, empleando materiales siempre perecederos. Esto que tiene vocación de poema, una vida potencial, incluso en las cosas más devastadas. Nadie escribe solo, ni la palabra pueblo, ni lo que es lo social, ni un poema. Su sentido, su viada, cobra vuelo si lo dejamos ser. Y entonces, dada una hoja en blanco, metáfora y literalidad, la pregunta es, ¿qué haremos? Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Les pido que guarden eso, esa sensación, esa como transitoriedad de la que nos hablan, para pasar a la siguiente presentación, que ahora es de Mariana. Gracias. Hola a Mariana. todos. Hola a todos, bienvenidos. También muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien. ¿Cuál es el espacio social en pandemia? Posiblemente una de las preguntas que más nos hemos planteado en los últimos meses.
La pandemia del COVID-19 ha traído consigo grandes transformaciones y efectos profundos sociales, económicos y políticos, mismos que afectan en gran medida a las áreas urbanas, dejando en evidencia la vulnerabilidad de estas. Antes de plantear mi punto de vista a la pregunta planteada en esta charla, considero que es importante aclarar qué se entiende por espacio social desde las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo. En la arquitectura se entiende por espacio social el espacio habitable con un carácter más privado, mientras que en el urbanismo el espacio social es el espacio público. La vida urbana, sin duda alguna, se ha visto afectada ante esta crisis sanitaria, poniendo en evidencia que las ciudades no son habitables. El espacio público, en particular de las ciudades latinas, estaba ya enormemente erosionado previo a la pandemia. Las épocas COVID y post-COVID tienen enfrente una estructura profundamente desgastada y desigual que ordena el espacio social. En la historia, la vida urbana siempre ha sido foco de constantes cambios. Por ejemplo, durante el siglo XIX, ciudades europeas tuvieron grandes transformaciones urbanísticas que obedecían a necesidades como la expansión urbana, un urbanismo más higiénico frente a las epidemias y adaptación del centro de las ciudades a los nuevos medios de transporte. Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, el racionalismo arquitectónico llegó de la mano de Le Corbusier y la Carta de Atenas, con la intención de mejorar las ciudades y sus condiciones de vida mediante la zonificación, con una visión más tecnócrata, separando los espacios habitables y vías de tránsito, potenciando en este sentido el uso vehicular y dejando de lado el espacio social. Desde la segunda mitad del siglo XX se empieza a cuestionar la forma de planificar las ciudades, generando conciencia pública en la planificación de la ciudad, entendiendo que esta no es homogénea y se define abiertamente el espacio público. Se entiende también que la planificación no se limita a los expertos y el espacio público tiene derecho a participar en el proceso. Jane Jacobs fue una de las grandes que levantaron la voz en oposición a la forma de planificar la ciudad resultante de este modelo racional. Denunciaba la sistemática destrucción de las redes familiares, de amigos y vecinos que se habían formado en los barrios. Defendía el espacio público manifestando que era un bien de todos. Desde un punto de vista neomarxista, el filósofo francés Henri Lefebvre introduce el concepto de derecho a la ciudad, definido como el derecho de los habitantes a construir, decidir y crear ciudad, y hacer de este un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Su idea trataba de despojar la ciudad de su mero papel de como instrumento mercantil. En años recientes, el arquitecto y urbanista danés Jengel ha estudiado y denunciado cómo las ciudades se han ido vendiendo al tráfico rodado. Su manejo se enfoca en ofrecer una serie de consejos de cómo distribuir las calles para crear un espacio público agradable y poder transitar en ellas. En el año 2011, ONU Habitat reconoce la importancia del espacio público en el desarrollo de ciudades sustentables, destacando que estos lugares, como la columna vertebral de las ciudades, que ayudan a promover la interacción social y la vida urbana. Pero, ¿qué hacer cuando la pandemia pone en jaque la interacción social y la vida urbana? Desde el principio de este año, las personas a nivel mundial se retiraron de la vida urbana para tomar distintas medidas de aislamiento físico, las cuales se consideran hasta el momento como la mejor forma de evitar la propagación de la pandemia mundial COVID-19. Solamente durante el mes de abril del año 2000, de este mismo año, 20% de la población estaba bajo lockdown total. Mientras tanto, los espacios públicos del planeta se encontraban despoblados, recordando a ciudades fantasmas. Como sustitutos digitales, surgen cada día más plataformas que permiten visitar parques, bibliotecas, museos y otros espacios comunes. Mientras que en los centros urbanos de Chile se puede observar significativos descensos de la congestión de tráfico motorizado, a partir del mes de marzo de 2020, durante el mes de abril se hizo evidente la congestión peatonal en las aceras, lo que imposibilitaba cumplir con las recomendaciones de distanciamiento físico. En general, en Latinoamérica los espacios sociales ya estaban profundamente erosionados y marcados por la desigualdad. Al analizar el espacio social ante el COVID-19 se evidencian en mayor medida las asimetrías espaciales y sociales emanadas de la propia fragilidad de las ciudades, enfatizando en la falta del derecho a la ciudad. En reacción, muchas ciudades a nivel mundial tomaron medidas innovadoras para priorizar la movilidad a escala urbana. Cerraron calles al tráfico motorizado, dando prioridad al peatón y ciclista. Por ejemplo, las comunas de Providencia y Las Condes cerraron calles y pistas avenidas para que los restaurantes pudieran poner sus mesas. En Nueva York
se han creado 160 kilómetros de Open Street que han comenzado con las zonas de mayor necesidad, con las aceras y los viales más estrechos. Se trata de calles situadas alrededor y dentro de parques, calles identificadas con diversos agentes sociales e incluso calles autogestionadas por asociaciones de vecinos. El urbanismo táctico aparece y toma mucha más fuerza como mecanismo para reabrir los espacios públicos y las áreas verdes, así como regenerar aquellos espacios públicos y reutilizar espacios que quizás antes tenían uso determinado y que hoy día requieren que las personas puedan volver a encontrarse. Por otro lado, la pandemia ha generado una gran incertidumbre económica a nivel mundial. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado que a raíz del COVID-19, la pobreza en la región alcanzaría un 34,7% de la población, afectando alrededor de 215 millones de personas. Los efectos podrían verse en la falta de recursos básicos tales como la comida. En este contexto, la creación de una huerta comunitaria se convierte en una excelente herramienta de transformación social, ya que puede asegurar la alimentación saludable de una familia o comunidad, a la vez que construye lazos de confianza y cuidado entre las personas de manera saludable. Sin duda llegará el momento que volveremos a los espacios públicos de nuestras ciudades. Si bien será un proceso lento y paulatino, comenzarán a surgir muchas preguntas sobre nuestros espacios públicos. ¿Cómo reactivaremos los espacios comunes mientras se mantiene el distanciamiento físico? ¿Cómo nos imaginamos lo público y lo común del futuro? Muchas gracias, Mariana. Nos dejas con una pregunta que dan ganas de salir corriendo, pero gracias. Vamos a la siguiente presentación. Creo que le toca ahora a Artyom. María José. Creo que te toca a ti, Artyom. Sí. Artyom, estás en silencio. Un clásico, perdón. Hola a todas y a todos. Yo estoy un poco en la línea Pedro, como artista visual me voy a remitir harto a la visualidad y quería aclarar que no es para eludir la pregunta de la pandemia, porque creo que apenas la pandemia se retire, que va a ocurrir en algún momento, lo que emerge es esto, ¿no? Lo que emerge, o sea, justamente lo que más ha evidenciado la pandemia es el momento crítico, el momento de crisis y la fragilidad, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, ¿no?, de nuestro proyecto social, y esto, digamos, todo lo que evidencia esa fractura que estamos viviendo, y todo lo que voy a mostrar son intervenciones, ¿no es cierto?, estéticas, producto de toda esta convulsión, pero que instalan una pregunta muy, muy importante para nuestra área, que es las artes visuales, ¿no? Si uno mira esto, digamos, y ve esta intervención radical sobre un monumento, que ya todos lo hemos visto, lo que surge, ¿cierto?, es que es una intervención que cualquier artista hace 2 años habría deseado, ¿no es cierto?, de alguna manera, cualquier artista crítico en términos políticos, ¿por qué es posible ahora, ¿no es cierto? Yo me hacía la pregunta de por qué ningún colectivo en algún minuto agarró un tarro de pintura y en la noche y se puso a hacer esto, ¿no? Y ahí se remecen un poco las bases de qué es lo que detenta las obras, ¿cierto? ¿Qué es lo que sostiene las obras, o una estética, o un imaginario que se está plasmando en nuestro país, ¿no es cierto?, desde lo colectivo hacia lo colectivo, ¿no? Y ahí hay una interrogación fuerte para nosotros como artistas, y un cuestionamiento hacia lo que es la obra y su capacidad de significación, ¿no? Entonces, es bien impactante todo lo que se ha producido en un año. Uno podría pensar que el archivo visual, aquí me toco con Pedro un poco, que está pensando más en la textualidad, creo, el archivo visual que ha generado Chile este último año da para un museo completo, ¿no? ¿Cierto? Inmediatamente se instala ese caudal de imágenes producidas
de manera espontánea, ¿no es cierto?, de manera colectiva, de manera simbólica, de manera cultural, que creo interroga profundamente nuestra actividad artística. ¿Ah? Es un poquito es algo que yo vengo pensando y que, o sea, miren esto, ¿no? O sea, son realmente intervenciones que arrojan toda una problemática, ¿no es cierto? Evidentemente lo que está aquí atrás, y recurro principalmente a los monumentos porque evidentemente lo que moviliza estas intervenciones son un cuestionamiento a toda autoridad, ¿no? Y la pérdida de la legitimidad de toda autoridad, ¿cierto? Y en ese sentido, la estatuaria, ¿no es cierto?, los monumentos son los soportes de todas estas intervenciones. Y las intervenciones van, ¿no es cierto?, desde lo colectivo, desde lo espontáneo, desde lo ritual, incluso como idea, ¿no? A colectivos organizados, que digamos, la escena del arte no los tenían a la vista, por ejemplo, como Delight Lab, ¿no es cierto? Con intervenciones sistemáticas, ¿no es cierto? Interrogando la institucionalidad, interrogando al poder y su legitimidad, ¿no? Estas son formas de las artes visuales que no habíamos visto, que nunca habíamos visto. Eso es verdaderamente para nuestro campo, digamos, una irrupción de prácticas a las cuales jamás habíamos asistido, ¿no? Y muestro hasta ahora porque es sumamente emblemática de algo que es un poco la pregunta o la reflexión en la que más o menos estoy metido y estoy tratando de plantear acá. Lo que vemos ahí, ¿no es cierto?, es el perro Sogol del misterioso y emblemático Juan Luis Martínez, ¿no? Del poeta visual cada vez más famoso, ¿cierto?, en la escena de las artes y de la poesía. Y pensar que uno podría encontrarse a este personaje que es parte del imaginario del poeta, ¿no es cierto?, proyectado en el museo, en el plinto de la estatua, ¿cierto?, de Baquedano, es realmente un cruce significativo, ¿no? Bueno, ni hablar, ¿no es cierto?, de los alcances de lo performático que cobró la acción de las tesis. Entonces estamos ante algo que realmente yo creo que remece el régimen de las imágenes y su capacidad de significación. Nosotros como escuela, digamos, como artistas, yo creo que tenemos que enfrentarnos a una reflexión profunda, tenemos que asumir una reflexión profunda de qué estamos haciendo nosotros también como campo en relación a esta proliferación de imágenes que están fuera, se supone, ¿cierto?, de nuestra escena, ¿no es cierto? Aquí hay una disrupción total y una proliferación de prácticas que son visuales, que son estéticas, que son artísticas, y que ponen sobre la mesa profundamente, ¿cierto?, esa capacidad de significar. Eso, es un poco una mirada, poner una mirada desde nuestra área de la visualidad en qué ha ocurrido, ¿no es cierto?, y cómo se expresa este flujo de energías, ¿no es cierto?, crítico, de una manera estética y de una manera visual. No lo tengo demasiado pensado, pero lo tengo muy presente. Creo que estas cosas son importantes, ¿ah? Y van a remecer un poco la academia, o sobre todo en Chile, la relación que tenemos los artistas visuales con una práctica, con la composición de un hacer que muchas veces está bastante lejos de la realidad. Un poquito eso. Miren qué bonito. No sé, yo lo encuentro interesante, todo lo que está ocurriendo y todo lo que nos devuelve como problemática de la imagen a los artistas. ¿Ah? Un poco es el planteamiento. Muchas gracias. ¿Mm? Muchísimas gracias. Empiezan a tejerse desde ya ciertas conexiones. Sí. Oye, Sí. una cosa, esto es
un cuadro de Juan Domingo Dávila que habría pintado en los años 80 y ahora está en la realidad. Nada más, con esa imagen quería terminar con el pintor, ¿no es cierto?, que justamente tuvo que irse de Chile porque esta realidad no lo acompañaba. La postal, ¿no es cierto?, y cosas como esta, ¿no es cierto?, que nos dejan pensando. Nada, muchas gracias. Gracias a ti, Artyom. Excelente. El que sigue entonces sería Cristian. Bueno, como les decía, yo voy a mostrar una sola imagen que en realidad es un texto, porque contiene una pregunta, que ni siquiera es una imagen. Y esa pregunta es, ¿qué filmar? Que es una pregunta que en mi caso me la he venido haciendo los últimos 12 meses, y en esta presentación voy a hablar de ese proceso, que es la pregunta que me he hecho básicamente los últimos 12 meses, que es el momento en que regresé a Chile con la intención de filmar, y que evidentemente al poner un pie acá y enfrentarme a todo lo que estaba pasando, me di cuenta que era una pregunta difícil, que era una pregunta complicada, y que era una pregunta que a lo mejor no tenía respuesta, o que la respuesta a lo mejor era esa misma pregunta. Y por otro lado voy a compartir algunas observaciones acerca digamos, del tema mismo de la convocatoria, o sea, del espacio social, y que creo que desbordan quizá necesariamente el límite de lo que plantea la pandemia en términos, llamémoslo, sanitarios. Y voy a hablar también de algunas experiencias personales en todo este proceso vinculados a esta pregunta y vinculados a la creación de obra, que ha sido la manera que yo he intentado responder y enfrentarme a toda esta situación. En primer lugar, creo que la crisis que estamos viviendo a nivel social, voy a hacer como un par de reflexiones, desborda el tema, digamos, sanitario, y es una crisis evidentemente a todo nivel: económica, política, ecológica, de salud mental, seguramente, de salud mental quizá en una escala que recién estamos empezando a comprender. Me acuerdo que cuando vino este tema de no son 30 días, no son 30 pesos, son 30 años, me tocó estar en una fiesta en que empezamos a exagerar ese chiste, y empezamos a decir, no, en realidad es desde 1973, o es desde 1925, o es de 1810, y de repente alguien dijo, no son 30 años, es el fin de la modernidad, y vino como una carcajada así, jajaja. Después me tocó estar en una mesa del Ministerio de Ciencia, y yo conté esta anécdota, en que hicimos como esta exageración para llegar hasta el fin de la modernidad. Y estaba Pablo Yarzún y dijo, ese chiste quizás no es tan chistoso, y quizás la crisis que estamos viviendo tiene ese nivel de profundidad. O sea, el humanismo entero está quizás en un momento donde tal vez ya se agotó y no queda nada. Donde el posthumanismo cobra vigencia como algo que ya no es necesariamente algo que podría incluso parecer una moda, sino que realmente pareciera como casi como una tabla de salvataje, en términos filosóficos. La segunda observación que me gustaría compartir tiene que ver con esta idea, que yo creo que es una idea que es difícil no ver, que tiene que ver con cómo la frontera entre lo público y lo privado está totalmente dinamitado. O sea, que ya tiene que ver no solamente con que lo público penetra lo doméstico, que es algo que viene desde la tele, y que ahora es como que estamos en este mismo momento en una plataforma que es una empresa privada, que no nos cobra por este servicio y que utiliza datos nuestros para hacer un negocio que ni siquiera estamos muy seguros cuál es, los que estamos participando en esta reunión. Y evidentemente las empresas que están trabajando con esos datos que son datos privatizados, todo eso se ha acelerado con la pandemia, pero plantea preguntas complicadas en términos políticos. O sea, yo estudié sociología, y en la época que yo estudiaba se nos decía las ciencias sociales nunca van a ser ciencia porque no tienen suficientes datos sobre el comportamiento humano. Y en este momento el Big Data es una cantidad de información que supera todo lo que las ciencias naturales han reunido desde que, digamos, los datos se almacenan digitalmente. Sin embargo, están en manos privadas esos datos. Y eso plantea cuestiones súper complicadas. Y el tercer punto que me gustaría mencionar es que este último año yo creo que ha sido el año del retorno de la vida política, en el términos de Foucault. O sea, se suponía que estábamos en una época donde se empezaran a manipular las mentes a través justamente del Big Data, y que el cuerpo, de alguna forma, la necesidad de controlar el cuerpo era menos relevante, pero resulta que ahora, como nunca, el cuerpo en la calle fue esencial en términos políticos y hizo virar la agenda. Y en segundo lugar, estamos en este momento en confinamientos, que es una técnica de control sanitario medieval, literalmente. O sea, fuimos para atrás, fuimos muy atrás de vuelta, digamos,
que no quita que el otro proceso al mismo tiempo se está acelerando. O sea, es como un momento que vamos para adelante y para atrás de una manera muy extraña. Voy a hablar ahora un poco de mi proceso personal. En el fondo, yo estaba viviendo en Europa hasta hace un año, trabajando en puros proyectos de ficción. Empezó a pasar esto en Chile, yo vine a Chile por 10 días. Y en esos 10 días yo quería filmar. Y no supe qué filmar. Armé un equipo, salí a la calle y me parecía imposible saber dónde poner la cámara, literalmente. Me acuerdo que me encontré con Ignacio Agüero en la inauguración del FIDOX y le conté lo que me estaba pasando. Y me dijo, Nacho, a lo mejor no es tan importante filmar ahora. A lo mejor es más importante observar. A lo mejor es importante tratar de mirar bien para algún día entender y tal vez en ese otro momento vamos a tener que filmar. Y al mismo tiempo, me parecía evidente en la calle que, o sea, en cada vez que iba a una manifestación me encontraba con 20 equipos de rodaje, conocía a la gente, le preguntaba qué están haciendo, nadie sabía. Nadie tenía idea de lo que estaba haciendo. Estaban registrando, ponían rec, no sabían para dónde. O no sabían cómo ni siquiera explicar lo que estaban haciendo. La semana pasada entrevisté a la cineasta chilena Carmen Castillo y le hice esta misma pregunta. Le dije, Carmen, frente a esto que está pasando, ¿qué filmar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Carmen me contó una anécdota. Me dijo que había ido a Chiapas en la época del subcomandante Marcos y había intentado hacerse esta misma pregunta y estaba con las mismas dudas y no lograba saber qué filmar. Y luego se sentó a mirar el material y se dio cuenta que en un momento se equivocó, apretó 2 veces y la cámara quedó rodando mirando para cualquier lado. Y el plano más largo que tenía era un plano que la cámara había, entre comillas, grabado sola. Y frente a esa situación, Carmen me decía, es como si en un momento hubiera habido tal duda y tal incapacidad de decidir qué filmar, es como si la cámara hubiese empezado a grabar por su cuenta. Cualquier cosa, evidentemente. Y hablando con Carmen sobre esto, llegábamos a la conclusión de que tal vez es tan evidente como el registro, la creación del archivo está ocurriendo en tiempo real de manera a gran escala, con gran volumen, desde distintos ángulos, en distintos formatos, quizá no es tan importante filmar. Quizá es más importante tratar de entender lo que pasa para en algún momento, cuando sea pertinente, poder ofrecer alguna organización narrativa a este flujo de situaciones y flujo de procesos que son tan difíciles de aprender. O sea, el tema quizá hoy es más cómo organizar las imágenes que producirlas. O sea, como decía, volviendo a lo que mencionaba Artión, o sea, esta cosa performática que de alguna forma se ha apoderado del espacio social, desborda lo artístico. O sea, cuando hay un cura bautizando con una pistola de agua, eso es performático. Cuando hay un concierto donde los músicos y los espectadores se meten cada uno en una burbuja de plástico, eso es más performático que cualquier show musical que pueda existir. O sea, ya la música no importa, porque el show es el gesto de lo que está ocurriendo ahí, desborda cualquier posibilidad de espectáculo que hayamos tenido hasta este momento presente. En lo personal, siendo un súper militante de la ficción, lo que me parece en este caso que ocurre es que siento que la ficción pierde todo interés y que el documental, por el contrario, cobra todo el interés. Y donde es más importante observar esto que pasa, y si es que hay que filmar algo, hay que filmar la realidad y no tratar de agregar una capa nueva que sirva de espejo a la realidad o que dialogue con ella o que la comente. O si ya vamos a hacer algo así, lo único que cabe hacer me parece que es hacerse la pregunta por el rol que podría tener la ficción. Y eso es lo que yo he estado haciendo en términos personales. ¿Me pasé de mi tiempo? Voy a cerrar solamente con una reflexión, y lo último o sea, la manera en que estoy abordando este problema tiene que ver con el teatro, con una reflexión acerca de una obra, y conectando con Artaud, que justamente cuando define el teatro lo define en función de la pandemia, lo define en función de la peste, y haciéndonos la pregunta, bueno, si el teatro es como la peste, según Artaud, ¿qué pasa con el teatro el día de la peste? Que es hoy.
Muchas gracias, Cristian. Perdona por hacer de chacal de la trompeta. Está bien, está bien. Estoy intentando como que tengamos toda la oportunidad de contar un poco desde las distintas perspectivas. Y yo creo que contestar una pregunta con otra pregunta es algo que nos está pasando en esta contingencia, entonces es muy pertinente la manera en la que lo presentaste. Y le vamos a dar paso a la última presentación. Nos queda una presentación más, ¿no? A ver, o estamos listos ya, y ya tenemos que ir con ganas de seguir escuchando. Alejandro María Ángel, ¿dónde estás, Alejandro? Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Bueno, yo no tengo preparada ninguna presentación con fotografías y cosas, pero voy a hacer una reflexión sobre lo que recién se habló. Acá hay una pregunta que es espacio social en pandemia, reflexión, cómo se construye el espacio social ahora y mañana, ¿no? Por lo que he escuchado, se toman dos puntos, dos caminos, uno el artístico personal de lo que hacemos y otro a nivel país, Chile, ¿no? Bueno, súper rápido para lo que es lo que hago yo, lo que me compete, que es la música clásica, ejecución, ¿no? El espacio social para un músico clásico ahora es terrible. No tengo muchos argumentos para seguir con eso. Cualquiera de mis colegas aquí en Europa están totalmente estatos con la realidad y la virtualización de todo lo que hemos hecho ha sido, sí, bien ayuda, ha servido para llegar a distintos públicos que quizás en otras circunstancias era imposible poder haber tenido esta cercanía, ha dado alguna mano, pero de lo que es la realidad y sobre todo esta dimensión en la cual el músico existe gracias al otro, el ente que escucha, el encuentro del tú y yo desaparece, es terrible para lo que es el artista mismo. No voy a agregar más en eso porque creo que es bastante evidente para lo que es el instrumentista clásico. Pero sí hago una reflexión sobre lo que se habló y creo que ha salido cuestiones súper interesantes. ¿Qué se entiende por espacio social? Creo que esto se explica en distintos ámbitos, ¿no? El espacio social físico, que la colega Mariana, si no me equivoco, lo explica súper bien desde el punto de vista arquitectónico de la ciudad. El abstracto y el humano. Si bien yo creo que ya desde hace unos buenos años, quizás una decena de años, el espacio social ha ido cambiando, sobre todo por la introducción de las redes sociales y todo lo que significa eso. De alguna manera hemos llegado al culmine con esta pandemia que aceleró el proceso en 20 años. En un par de meses aceleramos todo lo que era futurista, ¿no? Se hablaba el año pasado, de aquí a algunos años vamos a empezar a hacer clases online, y fue como llegó marzo, juegue. Y nos encontramos en esta realidad ahora. ¿Cuál es la reflexión que hago? Si bien de alguna manera todo lo que es la virtualización nos ha ayudado a ser mucho más rápidas las informaciones, a encontrarnos más fácilmente. El abuelito que no puede ver a sus nietos porque viene a otro lado, ocupa el teléfono, etc. ¿Qué sucede? Y esto es súper evidente. La información es tremendamente rápida, pero también el análisis de la información es tremendamente básico. ¿Y cuál es lo que yo veo? Que esto ayudó a una fragmentación enorme dentro de la sociedad, ¿no? ¿De qué manera es mucho más fácil encontrarse en grupos que tenemos las mismas ideas o los mismos gustos sin tener el espacio anterior, que es el de conocerse, pero el de conocerse a nivel profundo, ¿no? Conocer las personas antes de tener gustos similares. Y esto hace que sí, ahora la sociedad en la cual vivimos sea totalmente fragmentada, lo vemos, pero en esta burda y totalmente ridícula presentación de lo que es la franja electoral. O sea, es un piquetío de lugares, de cosas, de pañuelos amarillos, verdes, rojos, todo lo posible, en una mezcla que no tiene un patrón común, no es como el patrón humano común. Y esto yo lo encuentro súper peligroso, lo encuentro súper peligroso desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista social mismo. Más allá de eso, yo espero futuro que, como bien dijo Artiom, esta pandemia tendrá que pasar. Seguramente el concepto de la virtualización o de todo lo que nos puede ayudar va a quedar ya dentro de lo que hacemos, pero no lo veo con ojos
positivos en el sentido que le demos la misma línea que se ha trabajado hasta ahora, que sea simplemente una marea de información más, sin los filtros que son sumamente importantes que tienen que ver con el manejo humano. Si no están esos filtros de manejo humano, creo que la información no tiene ninguna finalidad real. No tengo nada más. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo creo que nos representas a muchos, en realidad. Bueno, en realidad, ya que se cerró la última presentación o el último comentario, yo quiero reconocer que la aparición de esta pregunta aparece desde esa desesperación de lo terrible, ¿no? Así como la sensación de la pérdida de algo que no sabemos todavía definir, que la tecnología venía con la promesa de que iba a venir a responder y que viene acompañado no solo la crisis sanitaria, sino que como una crisis de construcción del Estado y una crítica social y un estallido, una suerte como de momento de crisis gigantesco, y ahí nos tenemos que más encima hacer la pregunta acerca de cómo actuamos en sociedad, en qué espacio, cómo nos representamos. Entonces, por eso la pregunta. Y me parece muy interesante que en sus ponencias aparecen como dos constelaciones, dos mundos o dos atmósferas que se empiezan a construir. Una es la idea de el espacio social como la definición del espacio de encuentro en medidas no materiales, sino que encuentros visuales, encuentros de textualidad, de relato, de narrativa, en el fondo cómo nos contamos a nosotros mismos lo que somos y cómo estos relatos se van destruyendo y se van rearmando en simultáneo. Esta idea de que como que estamos como en un eterno reloj de arena que como que se va rearmando esta definición. Y por otro lado, hay un campo más concreto que tiene que ver con el espacio urbano y con esta capa profunda de como, ¿cuál es el derecho que tengo yo a tener ese espacio físico? A vivir ese espacio concreto, a compartirlo, a resignificarlo. Ese espacio que me quitaron, ¿cómo podemos volver a apropiarnos de él? Entonces, yo hice algunas anotaciones de sus ponencias. Creo que se vincula muy bien Pedro con Artiom, creo que tienen ahí una discusión pendiente respecto a esta especie como de fragilidad, reconstrucción, esta idea de palimpsesto, ¿cierto? Como de una narrativa que se viene escribiendo desde los años 70, el no más, que aparece de nuevo, la pintura que vuelve a reconstruirse y que vuelve a aparecer este hombre corporal, performático, que es del que habla Cristian y del que habla Leo, en el fondo de cómo puedo apropiarme de ese espacio desde el cuerpo y desde el activismo. Entonces, creo que ahí ustedes dos podrían así como, tienen un puente que sería como interesante de discutir. Y por el otro lado, creo que Mariana trata de tirar una cuerda a Alejandro con Leonardo, donde hablan del derecho, ¿no? Así como, tengo derecho a ese espacio compartido, ¿cómo puedo reactivarlo? ¿De qué manera hago que la ciudad no sea un aparato de control? Y de que el espacio físico no sea utilizado para controlar a las masas, ni para poder civilizarlo. Tú hablaste, Leo, del ente civilizador del espacio público, y Mariana habló de cómo este espacio era como para adoctrinar, para limpiar, ¿cierto? Y cómo en el fondo estábamos usando el espacio de una manera en la que queríamos como de alguna manera torcerle la naturaleza humana, que es lo que nos decía Alejandro. Así que dejo tiradas esas dos pelotas en el aire, el que quiera tomarla y empezar a conversarlo, se agradece. Dale, Pedro. Sí, bueno, primero, súper interesante ver cómo se conjugan y todas estas ponencias y las posturas, pero a decir verdad, la verdad es que, bueno, en 6 minutos tratar de hablar de todo es como muy, casi una performance que estoy obligado a hacer. Pero justamente ahí se plantean varias preguntas, y a decir verdad, si yo pudiera desarrollar más mi tesis, digamos, lo que propongo, en este cambio de mirada, creo que esas dos dicotomías, o sea, dicotomía que plantea Carolina, yo no las veo tan así, sino que simplemente son miradas que se postulan frente a uno a otro, una misma realidad. Y en el fondo también hay que recordar que para la antropología el espacio urbano o el espacio público se define de distintas maneras y es siempre debate en torno a eso. Y algunos postulan, por ejemplo, que de lo que estamos hablando es simplemente la diferencia entre la polis y la urbs.
La polis siendo este espacio que se construye propio de los urbanistas, arquitectos, planificadores, inversionistas, etcétera, con una idea del espacio público como muy modernista, digamos, de la ilustración, digamos, el uso de la razón pública, y por lo tanto está todo bien pensado, pero en cambio existe este otro que se postula, que es el URBS, que es esto de lo social, o sea, en el fondo es lo urbano haciéndose y rehaciéndose constantemente. Entonces, para mí no son cosas completamente dicotómicas, sino que además, recuerdo con lo que estábamos hablando y con lo que hablaba Cristian, el famoso ensayo de Pasolini sobre la muerte de las luciérnagas. En 1975 él escribe que debido a la modernidad, debido a todo, y esto era post-fascismo, quedaban estos remanentes de fascismo, y que la ciudad con sus luces inmensas hace que las luciérnagas desaparezcan del campo, del entorno urbano. A lo cual recientemente Didier Huberman, un pensador francés que trabaja sobre las imágenes, le dice, pero ojo, quizás las ves desaparecer porque tú lo que estás pensando es cómo contrarrestar esta luz inmensa con otra luz inmensa, cuando lo que él ve es estas supervivencias que constantemente reaparecen como las luciérnagas, ¿no? Y hacer hincapié, en lugar de hacer hincapié, por eso yo vuelvo sobre este problema de la clausura semántica del lenguaje. En el fondo, continuar con esta idea de que todo tiene que tener significado, quizás nos deja sin mirar lo que ya existe y que se está rehaciendo, pero quizás a otras escalas, pero que va a ser siempre así. Y quizás son esas maneras de reaparecer pequeñas que conforman estas tácticas de las que habla Leo, ¿no? Quizás por ahí yo iría. Y para mí, por ejemplo, yo no hablo solo de textualidades, porque son objetos, son cosas que se fabrican. Y he aprendido, analizando y trabajando con gente, haciendo etnografía, que escribir, que eso es lo que me interesa a mí, una antropología, la escritura en el espacio urbano, escribir te cambia todo tu manera de concebir lo que significa escribir. Y llego a la conclusión de nadie escribe solo, no estamos solos. Y y esa es la lección de Didier Huberman o de Pasolini, que a pesar de que todo pueda parecer devastado, que hay supervivencia, y va a seguir, y va a continuar. El punto es apropiársela, tratar de darle un significado, o acompañarla, y hacer algo con eso, ver qué nos provoca, y provocar de vuelta, responder a esa pregunta de qué filmar que hace Cristian, ¿no? Porque en el fondo eso, la realidad te pregunta y tú te quedas ahí así. Yo quería decir algo. Bueno, antes que nada agradecerles todas las ponencias porque estaban súper interesantes, me gustó escucharlos. Quería hacer una salvedad, digamos, respecto al espacio social, que, bueno, se habla mucho de la urbanidad, pero ese no es solo el espacio social no es solo la ciudad. De hecho, quizás la mayoría de las consignas que están hoy en día en las calles también de autonomía, justamente no nacen, o nacen justamente en los territorios, donde se está desarrollando los procesos, por ejemplo, de recuperación territorial, de resignificación de las culturas indígenas de nuestro país, por ejemplo. Y también me hago la siguiente pregunta, que quizás la quiero dejar ahí picando, porque tengo la sensación de que, o me pregunto, ¿por qué la institucionalidad o la academia llega tarde a los procesos que se están viviendo en la calle? ¿Por qué siento que como que hay una revisión de algo, pero no estamos participando de eso? De hecho, conceptos como TAS, de Hacking Bay, sabemos de dónde vienen, digamos, de dónde nace un montón de ideas que están surgiendo, que se están desarrollando en las calles, y de las cuales siento como que la academia no está participando. Quizás me queda como esa pregunta dando vuelta, igual quería plantearla, y bueno, decirle eso, esa salvedad, que tener en cuenta también los que vivimos en el campo, y que en el fondo soberanía alimentaria y un montón de cosas que se están dando fuera de la ciudad también. Gracias.
Gracias a ti, Cristian. De hecho, sí. La otra pregunta que se puede derivar de la tuya, y le doy la palabra al tiro a Leo porque no tengo para qué escucharme a mí, ¿es realmente la academia tiene que participar? Porque, no sé, a lo mejor tenemos que participar individualmente, la academia no debe participar como academia, pero bueno, no sé, lo tiro y la dejo y avanzo y le doy el pase a Leo. Gracias, Caro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian y ahí, claro, concuerdo con lo que tú dices, Carolina, lo que mencionas, porque claro, la institucionalidad de la universidad es un elefante un poco pesado, ¿no? Entonces, claro, no responde tampoco a la calle. Y ahí es donde, claro, tenemos que generar estas TAS, ¿no? Estas zonas de libertad plena, ¿verdad? Para un poco salir de esta institucionalidad que querámoslo o no, nos encorseta de alguna forma. O sea, nuestra forma de pensar y nuestro actuar, ¿no? Quien financia la universidad, o sea, todo, hay una serie de compromisos que aunque estén subyacentes a nuestro actuar como académicos y toda la libertad de cátedra por la que se lucha todo el día a día, siempre hay un filtro, ¿no? Entonces, ahí vienen estas zonas de utopías piratas que tenemos que generarnos. Eh, y en ese sentido voy a pasar un aviso, les voy a compartir un link de una utopía pirata que llevo hace como 3 años con otros amigos y que están todos y todas invitadas a sumarse, que se llama Distopia Digital, donde no hay patrocinadores, no hay universidades de por medio vinculadas, no hay ninguna afiliación ni ningún tipo de cosas, sino que es plena libertad de escribir lo que se te ocurra y con las opiniones que tú quieras dar y las fuentes que tú quieras usar. Entonces, ese tipo de zonas son las que hay que generar para poder un poco también generar una especie de contrainformación, o sea, en la medida que la universidad también se libere de estas cosas, o sea, bueno, lo que se viene, yo espero que sea eso, ¿no? O sea, tengamos una universidad mucho más libre, ¿no? Mucho más libre de las empresas, sobre todo, mucho más libre de la influencia de los grupos económicos, y etcétera, y etcétera. Y en ese sentido, claro, la ruralidad es también ahora el horizonte que hay que explorar como mezcla, o sea, lo digo como arquitecto también y como urbanista en formación, como me gusta llamarme, porque claro, no tengo la especialidad de urbanismo, pero sí que me encanta esta escala intermedia entre la casa y la calle y todo eso, ¿no? Entonces, claro, finalmente la academia, yo creo que, claro, es un catalizador de ideas y todo, pero como dices tú, yo encuentro razón, o sea, tiene ahí siempre una inercia con la que hay que tratar de luchar, ¿no? Generarnos esos espacios de plena libertad. Pero Artyom, ¿tú hablabas en algún minuto? Ah, Cristian, dale. Me gustaría Sí. hacer un comentario a la pregunta que planteó Cristian Tapies. Ah, el otro Cristian. Ah, perdona. No estamos los dos al mismo tiempo, pero decían ustedes por Dale tú. Yo ya le- Me quedo para el final. Los últimos serán los primeros. Entonces, Perdón. primero y después, mira. Bueno, voy a ser breve igual. Yo solo quería decir que creo que es difícil hoy día decir qué es tarde y qué es temprano. De hecho, creo que el último año es un año que pasó volando y es como que el año pasado fue hace 200 años al mismo tiempo. O sea, algo está pasando acá que las cosas se aceleran y se alentan a la vez. Y en ese momento es súper difícil querer ir como en un ritmo donde uno va con un clic, achuntándole justo a las cosas, que es lo que se supone que nos dice la sociedad actual de la eficacia y la eficiencia, que es lo que hay que hacer. Y no sé si nosotros, desde el espacio académico, tenemos que bailar ese ritmo, digamos. Tenemos que tratar de estar en ese clic. Quizás tenemos que salirnos de ahí. Y tenemos que tratar de estar en un ritmo donde, de alguna manera, nos hagamos la pregunta del ritmo, en vez de tratar de estar en el ritmo. Porque está pasando algo que es raro. O sea, me parece que
no sé, yo soy cineasta que de alguna forma trabajamos con el tiempo, y trabajamos con el ritmo, y trabajamos con una línea de tiempo, pero hablo incluso así como de una apreciación incluso sensorial. Es como el último año fue un año raro. Esto que pasó es un tiempo que desborda categorías clásicas en que hemos acostumbrado a aprender el tiempo. Nuevamente fue algún tema de lo que conversé en la entrevista con Carmen Castillo, y ella decía, quizás estamos en un momento donde estamos en el tiempo eterno. No estamos en el tiempo histórico, no estamos en el tiempo personal, no estamos en el tiempo biográfico. A lo mejor se abrió un vortex ahí y ahora es el tiempo eterno. Y por eso tenemos esta sensación tan rara. Yo no sé si será eso, pero creo que de todas maneras vale la pena hacerse la pregunta. Y no sé si comparto tanto que no sea un momento en que sea importante lo que pasa desde la academia. O sea, así como los epidemiólogos han tenido su momento, los constitucionalistas han tenido su momento, los filósofos han tenido un momento importante, diría yo, en el último año. Y quizá han tenido más tribuna que en otros momentos, porque hay una necesidad de entender algunas cosas que no las logramos entender. Así nomás. Sí, pero, a ver, pero o sea, yo entiendo que nuestro rol desde la academia es hacernos las preguntas, o por último, presentar nuevas preguntas para poder lograr interpretar, develar, desencajar, como generar nuevas conexiones. Ese es nuestro trabajo, pero me da la impresión de que es la época del cuerpo, no de las mentes. Es como la era post-performática. Es el momento en el que ya ojalá no sea cierto y vayamos todos a votar y en el plebiscito y que participemos activamente, que cada uno vote por quien quiera, pero yo tengo claro por quién voy a votar, qué voy a decir. Lo que importa en el fondo es que no hemos logrado dar cuenta que en esta especie como de desvarío del tiempo, con la destrucción del tiempo, como que parece que la única herramienta con la que nos vamos quedando es como con el presente, y el presente vivido desde la sensación del cuerpo. Esto de que tú no sabías qué grabar, pero la cámara grabó por ti, porque ella lo único que sabe hacer es grabar. Sacar registros de lo que sucede en las marchas o pretender completar un proyecto de sobreintelectualización sobre algo que está sucediendo no se puede interpretar más que desde el cuerpo, desde la acción. Tengo un compañero que es un colega académico de la Universidad de Chile, un teórico, un doctor, postdoctor, una persona que ha estado en el mundo de la mente durante muchos años de su vida y que de repente lo vi sacando fotos en Instagram tirando piedras. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo, hombre? Y me dijo, se acabó el tiempo de las palabras, llegó el momento de las... O sea, como que... y creo que por eso, no porque no tengamos que intentarlo, por algo sigo acá en la academia, porque algo estoy tratando de que conversemos, pero creo que este es el momento de nosotros como seres humanos actuando sobre el presente, ¿entiendes? Ese vórtex de la eternidad creo que se vive desde otro lugar, que tiene que ver, y por eso lo terrible de Alejandro, por eso lo terrible de la no presencialidad, porque no hemos logrado usar nuestros cuerpos. Pasar 13 horas al día sentados nos destruye. ¿Ya? No sé. Artiom, no, venía Cristian Miranda. Estoy con... Sí. Bueno, yo no... Creo que el problema de la academia tiene que ver con... O sea, me llama la atención que se usen palabras muy propias de la modernidad para intentar entender el fenómeno, ¿no? O sea, porque no tenemos otro lenguaje, básicamente. O sea, el asunto de la academia, la historia, el Estado, la transformación, hablan todos de, yo diría, un vocabulario muy propio de la modernidad, ¿no? Como si hubiésemos echado de menos la capacidad transformadora, ¿no es cierto? Y la dimensión del futuro de esa capacidad transformadora. Como decía Andrea Huysen, esta suerte de futuro perdido, ¿no? Que había desaparecido un poco, ¿no es cierto? Producto, yo creo, también de, y esto ya es un interés muy personal, de lo que podríamos llamar los procesos contradictorios del capitalismo, ¿cierto? Que por una parte nos había dejado, ¿no es cierto?, mucho tiempo en una especie de estado de resignación, ¿no? Y se habían inventado cuestiones como muy mercantilizadas respecto a la cultura, como la posmodernidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como si la realidad se hubiese manifestado en una intensidad, o eso que llamábamos real, y que mucho tiempo pensábamos que se trataban solamente de representaciones o de imágenes,
de repente hubiese irrumpido, ¿no? Y yo creo que la sensación de ese tiempo eterno tiene que ver con la sensación de una diferencia de escala histórica, ¿no? La escala histórica de los acontecimientos históricos y la escala histórica de cómo los individuos perciben ese acontecimiento de gran magnitud, que dicho así como en términos muy tradicionales, tendrían que ver con que el acontecimiento es la irrupción de un proceso histórico, de una violencia que no puede ser representada, ¿no es cierto?, a partir de las capacidades de un individuo. Y yo creo que ahí la academia tengo mis dudas. Yo creo que el problema de que la academia esté en sintonía con lo que ocurre en la calle es un problema epistemológico, yo creo. Es decir, ¿qué capacidad tenemos de ser contemporáneos de nuestra propia contemporaneidad? Si ustedes lo piensan, respecto a lo primero que decía, es decir, hay una dificultad, yo diría, de lenguaje y de formas de pensar a través del lenguaje. Si todavía estamos, claro, yo no tengo nada contra eso, pero si todavía estamos usando un vocabulario propio de la modernidad, estamos pensando a partir de claves que no necesariamente son estrictamente contemporáneas, están en absoluta sintonía con las condiciones contemporáneas. A mí me parece que eso está bien. Creo que uno tiene que extrañarse de lo que sucede y no simplemente sumarse a lo que sucede, ¿no? Y eso yo creo que es una función del pensamiento, ¿no? Preguntarse significa extrañarse de eso, no simplemente identificarse con lo que está sucediendo. Y esa capacidad de poder distanciarse es la que no tenemos, porque estamos de alguna manera arrastrados por esta fuerza histórica que yo supongo que forma parte de un acontecimiento que nos supera y supera nuestras categorías de comprensión, ¿no? Eso por una parte. La segunda cuestión es esta suerte de qué hacemos frente a una crisis cuando lo real se manifiesta como algo inmanejable, ¿no? Por supuesto, lo real no existe como una categoría, una entelequia abstracta, sino que tiene que ver efectivamente con los procesos de crisis del capitalismo. Yo creo que ahí las lecturas que se han hecho históricas, ¿no es cierto?, desde algunos modos de pensamiento marxista, creo que tienen algún sentido, ¿no? Tienen algún sentido en la medida de que esas crisis son formas de la radicalización, yo diría, de procesos de modernización, que en Chile han tenido mucha importancia desde lo que podríamos llamar la imposición del modelo neoliberal en Chile. O sea, ¿qué significa modernización? Modernización significa básicamente estructuras de producción económica y que se han separado de lo que podríamos llamar, y eso nos toca a nosotros, de formas de producción culturales, creo yo. Hay una famosa tesis de Habermas respecto a eso. Cuando Habermas comenta a Weber y dice que Weber era una persona, parece a esta altura un hombre muy ingenuo, que suponía que los procesos de modernización le era inherente, ¿no es cierto?, esta relación entre cultura y lo que podríamos llamar esa dimensión económica, ¿no es cierto?, de la modernización, que precisamente se separan por ahí a partir de los años 60, ¿no es cierto? Eso me parece que hace de una complejidad la crisis, o sea, qué tipo de catástrofe es la que estamos asistiendo, qué tipo de crisis es la que estamos asistiendo. Yo no lo tengo muy claro, de hecho desconfío mucho de las visiones apocalípticas respecto del modelo capitalista, como si el modelo capitalista, de hecho hay un libro que se llama El derrumbe del modelo, digamos. Yo no sé si esas cosas se pueden decir seriamente, la verdad, no sé si se pueden anticipar. Por supuesto que hay elementos de crisis, pero estoy pensando con eso termino, en un autor que fue mencionado en una de las presentaciones y que es marxista, ¿no?, que es David Harvey, ¿no?, y que es más bien un geógrafo que ha derivado en entender que la conformación geográfica tiene una dimensión que es política, ¿no? Que ahora parece una obviedad, pero hasta hace, por lo menos en el tiempo que él era joven y estudiaba geografía, decía que la geografía se dedicaba a cuestiones eminentemente técnicas, ¿no? Y él dice en un libro que se llama Las 17 contradicciones del capitalismo, dice, hay un capítulo que está dedicado a los problemas ecológicos. Entonces, claro, los problemas ecológicos serían como los signos de esta suerte de mirada apocalíptica del fin del capitalismo. Que yo no creo que se pueda predecir, ¿eh? Es muy difícil hacer eso, ¿no? Porque precisamente estamos ante acontecimientos de una escala de gran envergadura que nos hace difícil descifrar. Por eso estamos en una suerte como diríamos,
¿El fin del capitalismo o la destrucción ecológica? Es que la destrucción ecológica sería un signo de la destrucción del capitalismo, del rumbo del modelo, ¿no? Entonces Harvey, que es un marxista militar, hasta ahora, digamos, empieza a hacer una especie de ironía respecto de eso, que es muy irritante para aquellos que militan en el ecologismo, que a mí me parece que está muy bien, por supuesto. Y dice, bueno, esto se ha anunciado hace 150 años, ¿cierto? 150 años que vienen, o 100 años que vienen problemas ecológicos, que por supuesto son reales, no digo que no sean reales. Él dice, más bien hay que pensar no las crisis como un momento, diríamos, del tardío del capitalismo y de su muerte definitiva, sino que hay que pensar las crisis más bien como parte del sistema. O sea, las crisis forman parte del sistema, y lo que sucede después de las grandes crisis es que viene una acumulación del capital. Es decir, se concentra, ¿no? Y yo creo que ahí me parece que son cuestiones a pensar desde la academia, y yo creo que el problema de la desconexión de la academia tiene que ver precisamente con esos procesos de modernización que terminaron por privatizar el conocimiento en la academia. O sea, esto no es, la academia no hay que imaginarla necesariamente como unos señores, digamos, que menosprecian la vida cotidiana, sino que precisamente han sido resultado de la privatización económica de las universidades, de la dependencia, de tener que ir a competir, y de que las universidades han renunciado a proyectos transformadores de la sociedad, porque se tienen que acomodar a lo que llaman los economistas las condiciones de empleabilidad y desarrollar emprendimiento a partir de eso. Entonces no tienen proyectos. Ese es el gran problema de las universidades. No tienen proyectos transformadores. Y eso no es algo que se invente de un momento a otro, se fijan, ¿no? Sino que es una cuestión que supone repensar cuál es la dimensión social de la universidad. Y pensar significa tomar distancia. Y no puede responder no puede ser eficiente en eso, porque precisamente la eficiencia es un criterio del mercado que ha privatizado las mismas universidades. Sí. O sea, claro. Lo que pasa es que aparecen en lo que tú estás diciendo como tres patas del problema, por lo menos. Perdona por cortarte un poco, pero para poder sintetizar, y porque también tenemos que empezar a darle cierre a la mesa, y yo quiero confrontar a Artión, que está mirando hacia el horizonte, pero yo quiero que conteste una pregunta que él mismo se puso en su presentación. Entonces, quiero que mires y que me digas. Claro, la academia tiene este conflicto que no puede estar presente y al mismo tiempo afuera, ¿cierto? Y estar afuera y estar tratando como de haber como transformado en un área cautiva del conocimiento, por el tema de las especializaciones y todo el modelo de negocio asociado a la educación universitaria, etcétera. Eso es un tema, ¿cierto? El cómo estamos adentro y afuera en simultáneo, a lo mejor no necesitamos hacerlo, esa es una pregunta que queda como dando bote. La otra es ¿qué tan cierto es que una crisis es el final de un modelo y no parte del modelo para volver a reactivarse o transformarse? Como, ¿por qué tenemos que entender todo en términos de principio y final, con modelos muy lineales, ¿cierto? Que vienen como de la idea del progreso y esta modernidad como escalada, etcétera. Y en ese sentido creo que hay dos cosas que me gustaría preguntarle. Una a Artión directamente, que tiene que ver con cómo reaccionamos no desde la academia, pero sí desde nuestras disciplinas a esta condición de crisis. Y tú decías, no sé qué hacer, porque ¿cómo hago para ser artista cuando en realidad el arte se está haciendo de una manera que está afuera de mi campo? ¿Cómo trabajo eso desde mi posición disciplinar? Y lo conecto porque en realidad las disciplinas son inventos de la academia también, ¿cierto? No así los oficios, pero sí las disciplinas. Entonces, tú hablaste, están sucediendo todas estas intervenciones en el espacio, se están resignificando y están sucediendo de una manera que nunca antes. ¿Qué hago yo como artista ahora? Yo estoy bastante en sintonía un poco con lo que dice Cristian respecto a la distancia. Yo no sé si esas son obras, pero tampoco me importa mucho que sean obras y que, digamos, que esa sea la cuestión, si definirlas o no. Cuando digo que están fuera del campo es que ponen en cuestión todas nuestras categorías de autor, ¿no es cierto?, de condiciones de producción de sentido, que pensamos los artistas que tenemos para generar artefactos, digamos, que se supone que son
significativos, ¿no es cierto? Yo creo que lo interesante de todo esto es que justamente desde nuestro pensamiento crítico, que por lo menos en las artes visuales es una cuestión inherente, o así nos han formado, digamos, estas cosas nos dejan inmediatamente inquietos, digamos, y inmediatamente nos obligan a pensar en nuestras propias condiciones de producción de sentido. Eso es lo bonito, encuentro yo. Y esa distancia crítica no se va a suprimir, no, yo estoy de acuerdo en que uno no se suma al acontecimiento, y también de acuerdo con Cristian Jiménez, en que el tema no es ahí lo sincrónico, digamos, que podamos ser respecto a los acontecimientos. Al revés, creo que esas preguntas por la temporalidad, por todo lo que se ha planteado un poco de distintos ángulos acá, son las cosas que nos obligan a tomar una distancia, pero que no es una distancia institucional. Yo estoy hablando ahora como artista, digamos, ¿no? Como hacedor de cosas que podrían tener algún sentido, más bien. Y eso es sumamente interesante, lo que tenemos que ser capaces de llevarlo a nuestras prácticas, desde la docencia hasta la generación de proyectos, como dice Cristian, ¿no? Hacia un pensamiento que pueda conducir estas reflexiones y preguntas en la formación. Nosotros somos formadores de personas y de agentes que, yo creo, o sea, que si no tenemos en el horizonte la transformación de la sociedad, todo esto, digamos, no sé en qué queda, ¿te fijas? Y desde cada disciplina y desde cada pensamiento crítico que podamos articular, hay una tarea ahí, una tarea que como analizaba tan acuciosamente Cristian, se enfrenta un poco a los modelos de mercado, si eso es una evidencia, ¿no es cierto? Y sí, yo estoy bastante estupefacto con todo esto, pero no pierdo y creo que ninguno de nosotros lo va a perder, digamos, la necesidad también de tomar distancia y de reformular, digamos, y repensar nuestras prácticas desde la realidad, ¿cierto? Desde lo que está aconteciendo. Y eso, que no sé si esa era un poco la pregunta. Creo que es una gran, no quiero usar la palabra oportunidad, sino que es una gran urgencia. Es una gran urgencia replantearnos nuestros quehaceres, incluso más allá de la academia, respecto a la crisis que estamos viendo, que es inmensa, como decía Cristian, o sea, inconmensurable, yo creo. Y sería muy triste pensar que de esto sale una renovación del modelo, digamos, o sea, sería devastador, no sé. Eso se me ocurre. En esa clave voy a aprovechar de cerrar y también con el comentario de Mariana que hizo durante su presentación, que hablaba como de recuestionarse cómo podíamos constituir comunidades, de qué manera podíamos transformar estos espacios sociales en espacios que nos íbamos a apropiar. Creo que todos hemos hablado del derecho del espacio social, hemos hablado de alguna manera de las múltiples dimensiones del espacio social, y les quiero agradecer profundamente que se hayan prestado para este juego. Yo sé que a veces incomoda por el formato, pero creo que generó una conversación estupendísima. Así que muchas gracias de verdad. Yo al menos lo disfruté mucho, pero es un viernes y son las 7:30 y nosotros nos comprometimos a terminar a las 7:30. Así que les deseo un muy buen fin de semana, abrazos y que estén todos muy bien y aprovechen lo que hemos escuchado porque yo por lo menos me voy a quedar pensando en esto durante todo el fin. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias.